Me da gusto de verles a cada uno de ustedes, la familia de Jesús, un gusto de verles, al hermano, mi hermano Muñiz, un patriarca de esta iglesia, mi hermana, su mamá de Rosy, se me olvida su nombre por alguna razón. Rosy también. Mis hermanos, bienvenidos, vienen de California, ¿no? Cuando dicen de California mi corazón brinca porque yo vivía allá muchos años. Así es que cada uno de ustedes bienvenidos. Es un placer poder estar en medio de ustedes esta mañana y compartir las buenas nuevas de salvación. Porque es grande y poderoso el nombre de Dios. Y se me olvidaba una persona, mi hermano Ramón. Hacía algunos 10, 12 años que no lo miraba, pero me da gusto verle aquí, mi hermano. Así es que es un placer nuevamente para mí poder estar aquí esta mañana y compartir la palabra de Dios, palabras de salvación. Y para continuar vamos a abrir nuestras Biblias, empezando ya de lleno a compartir la palabra de Dios. Me decían que aquí terminan justamente a la 1, ¿verdad? ¿No es cierto? ¿O no terminan a la 1? ¿O 15 para la 1? No se crean, mis hermanos. Usualmente mis sermones, mis temas no son tan largos. Recuerden de que cuando es mucha la medida, poco se retiene. Así que es una medida sustantiva, ¿no es cierto? Para que se nos quede en nuestra mente que al salir de acá, de estas puertas, vayamos meditando en lo que hemos estudiado esta mañana. ¿Les parece? Bien, la lectura bíblica que quiero compartir con ustedes en esta linda mañana se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 7 al 10. La palabra de Dios dice así. Bueno, les voy a dar un minuto para que puedan encontrarlos, para que todos podamos participar. 2 de Corintios 4, 7 al 10. Para que todos vayamos en la misma página, ¿no es cierto? Y sigamos lo que la palabra de Dios nos dice allí. Bien, dice así, 2 de Corintios 4, 7, empezamos al 10, dice el 7. Tenemos empero este tesoro en vasos de barro, para que la alteza del poder de Dios, y no de nosotros, estando atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperamos, perseguidos, mas no desamparados, abatidos, mas no pereceremos. El número 10 dice, llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús en el cuerpo, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestros cuerpos. Inclinemos el rostro. Padre, gracias por tu palabra y gracias por la oportunidad que me das de estar en medio de tus hijos, poder compartir las buenas nuevas de salvación. En esta mañana queremos rogarte, quiero pedirte que tu Santo Espíritu nos hables palabras de vida para la vida eterna. Quédate en nuestro medio, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Sabiendo de que muchos predicadores han desfilado por este lugar, ¿no es cierto? Y han traído palabras de salvación para cada uno de nosotros. Pero esta mañana yo quisiera meditar con ustedes en la palabra de Dios, como ya leímos ahí, ¿no es cierto? ¿Tenemos tribulaciones? ¿Tenemos problemas en nuestra vida espiritual? Claro que sí las tenemos. Esta mañana yo no quiero predicarles algo de que ustedes digan, bueno, tantas veces he escuchado este tema, pero mis hermanos, quiero decirles que nunca deberemos de cansarnos de escuchar lo que la palabra de Dios nos dice, ¿no es cierto? Y especialmente cuando viene de Jesús, que nos habla, ¿no es cierto? Porque muchas personas dicen, Jesús me habló a mí. ¿Y estás seguro? ¿Cómo te habló Jesús? ¿Dónde escuchamos la voz de Dios? En la palabra de Dios, ¿no es cierto? En su palabra escuchamos la voz de Dios. ¿Y cómo nosotros hablamos con Dios? A través de la oración. Por eso es importante que en nuestro caminar a diario con Jesús siempre tengamos en claro que la voluntad de Dios y su palabra siempre sea bienvenida en todo momento y en todo lugar y donde quiera que estemos. El versículo que leímos esta mañana se leyó en Isaías 26:3, ¿no es cierto? Allí decía que tú me guardarás en perfecta paz, en completa paz, ¿no es cierto? ¿Y qué más decía? Aquel cuyo pensamiento en mí persevera. Amén, aquel cuyo pensamiento que en mí persevera. ¿Qué involucra perseverancia? ¿Qué involucra el pensamiento que en mí persevera? Mire, en el libro de Romanos 12:2 hay un pensamiento muy hermoso que me gustaría que leyéramos. ¿Por qué no vamos allí a Romanos 12:2?
Romanos 12:2 es un ejemplo de lo que nos dice ahí en Isaías. Miren, Romanos 12:2 dice así: y no os conforméis a este siglo, mas reformados por la renovación de vuestro ¿qué? Entendimiento, para que experimentéis ¿qué? Cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y ¿qué más? Y perfecta. Así que la voluntad de Dios es agradable, ¿no es cierto? La voluntad de Dios es ¿qué? Perfecta. Así que nuestros pensamientos tienen que girar al entorno ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Corría el año 1998. Su nombre, la ciudad donde nació este hombre, el país, Jamaica. Corría el año 1998 en el Reino Unido e Inglaterra. Este atleta comenzó a correr por la pista de este estadio los 400 pies planos. En los 400 pies planos hay reglas que los corredores tienen que marcar, ¿no es cierto? Todos se ponen a la misma posición, pero todos tienen su meta donde van a correr. No son alineados, sino que cada quien toma su paso donde van a empezar a correr. Este hombre comenzó a correr. En ese día, todas las cámaras estaban atentos porque sabían que él era el campeón de la serie mundial de atletismo. Este jamaiquino, su nombre era Bolt. Él justamente cuando iba corriendo ya para llegar a la meta, había ganado todo. Había sido el atleta más famoso de toda la historia. Y justamente cuando le faltaban aproximadamente 10 pies para terminar su carrera, él tuvo que abandonar la maratón. ¿Se pueden imaginar ustedes cuánto tiempo se preparó este hombre? Años. De paso, yo tengo un amigo en Los Ángeles, es adventista, él ha empezado a correr hace como unos 10 años, todas las maratones. Ha venido a correr aquí, apenas estuvo en la Ciudad de México corriendo la maratón. Y me admiro de él porque él ya tiene aproximadamente unos 55 años. Es un hombre atlético, corre todos los días. Pero algo admirable de él es que cuando termina su carrera, no importando qué, él se arrodilla a dar gracias a Dios. Y yo le decía: Ramiro, yo te admiro por tu coraje, te admiro por tu desempeño y te admiro por tu temperancia. Y me decía: yo lo hago, uno es porque tiene una fundación para enfermos. Entonces le digo: ¿por qué lo haces? Primero me decía por esa razón y después me dice: yo lo hago porque quiero estar bien conmigo mismo físicamente y con Dios, porque de esta manera puedo ayudar a los demás. Y me esfuerzo a tal manera, dice, que me sienta yo contento y hacer feliz a otros. Qué maravilloso mensaje, ¿no es cierto? Este atleta, Bolt, él había llevado las mejores medallas de todo el mundo. Pero ese día, corriendo esa maratón, él no pudo terminar la carrera. Y yo le voy a pedir que vayamos y estudiemos lo que nos dice en cuanto a la carrera. ¿Por qué menciono de carrera? Vamos a ver lo que nos dice 2 de Timoteo. Vamos a ver lo que nos dice 2 de Timoteo 4, 6 al 8. 2 de Timoteo 4, 6 al 8. O mejor leamos, 1 de Corintios, mis hermanos, 1 de Corintios 9, 24. 1 de Corintios 9, 24 nos explica la razón, el hecho, por qué nosotros, cada uno de nosotros debemos de ser atletas. ¿Sabían ustedes? Y de hecho lo somos. Vamos a ver lo que nos dice el versículo 24 del capítulo 9. Dice de la siguiente manera: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Mas uno lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengas. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿No es cierto lo que el apóstol Pablo nos dice? ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Mas uno lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Quiere decir entonces que cada uno de nosotros somos atletas, espiritualmente hablando, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros somos atletas. Y en la carrera espiritual en la cual nosotros nos conducimos,
el apóstol Pablo nos aconseja que corred de tal manera a fin de lo que lo obtengáis. Dice que unos corren ¿para qué? Para obtener el premio. Y dice, corred de tal manera para obtener el premio. ¿Acaso nosotros podemos obtener un premio en nuestra vida espiritual? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que un día vamos a tener el premio de nuestra carrera espiritual? Porque cada uno, vuelvo a reiterar, mis hermanos, somos atletas, somos corredores de esta vida. Y yo quiero contarles una historia de un atleta verdadero. Este atleta, su nombre es, amén, San Pablo, ¿no es cierto? Fue un atleta completamente hecho. ¿Se recuerdan que hemos estudiado todo un trimestre del apóstol Pablo? ¿Se acuerdan que el último aventura del apóstol Pablo fue en la isla de Malta? ¿Se recuerdan que allí Pablo, ¿no es cierto?, fue náufrago en ese barco donde iban? ¿Se acuerdan que una serpiente aún lo mordió? ¿Y se acuerdan que él fue y les predicó a un grupo de hermanos de Malta? Sin decirles, hey, tienen que ser cristianos, tienen que venir a la iglesia el sábado, aprendan las doctrinas, no coman esto y esto. Absolutamente nada. San Pablo era un verdadero atleta. Y quiero contarles algo del apóstol Pablo, que en esta lección yo me quedé esperando esta historia preciosa de San Pablo. Cuando San Pablo, ¿no es cierto?, llegó a Roma, fueron años después que se recuerdan que Félix, lavándose las manos, dijo, ok, yo no tengo nada contra este hombre, llévenlo a Roma y allá que lo juzgue Nerón. Y Nerón lo juzgó y le dio, ¿no es cierto?, la sentencia. Pero Pablo nunca renegó, sino que él decía, ¿he peleado qué? Pablo, mis hermanos, peleó la buena batalla ¿de qué? Mis hermanos, cuando nosotros decimos esa palabra fe, ¿es por fe realmente lo que nosotros nos movemos hoy día? A pesar de las circunstancias de la vida, la cual tú estés pasando en este momento. Mis hermanos, no es fácil la vida espiritual. Muchos dicen, ser cristiano, ¿no es cierto?, es ir a la iglesia, vengo, ¿no es cierto?, voy los miércoles, estoy allí, soy un espectador más, vengo y voy de mi casa. Y tranquilo, no pasa nada. ¿Será eso la carrera del cristiano? Dice San Mateo que el mejor testimonio, el mejor mensaje será predicado ¿cómo? ¿Por medio de qué? De nuestro testimonio. Si tú caminas una vida cristiana, ¿no es cierto?, corriendo, porque de paso les digo que todos los atletas, no solo correr por correr, el atleta sabe cómo respirar, el atleta sabe cómo caminar, el atleta sabe el tipo de zapatos que tiene que usar, el atleta está completamente bien adiestrado para lo que va a hacer. Ahora, el cristiano igualmente, mis hermanos, nosotros tenemos, ¿no es cierto?, todas las herramientas habidas y por haber en la vida cristiana para poder fortalecer nuestra fe. Ahora, en la vida de San Pablo, tuve la oportunidad de leer Hechos de los Apóstoles. Yo sé que más de alguno acá ha estudiado Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles menciona algo muy interesante. Lo que fue nuestra lectura bíblica basado en Hechos de los Apóstoles, capítulo 50. Si ustedes alguna vez han leído Hechos de los Apóstoles, mis hermanos, les felicito. Y si no lo ha hecho, hágalo. Le aseguro que va a ser fortalecido. Va a ser fortalecido porque en ese libro nosotros encontramos realmente lo que es ser un verdadero apóstol, hijo de nuestro Dios. Ahí se ve realmente de qué estamos hechos. Digo, wow, ¿cómo es posible que San Pablo, siendo un hombre, ustedes saben la vida de Pablo cómo era, ¿no es cierto? Era un criminal, pero después de convertido Pablo, dicen los teólogos que si San Pablo no hubiera escrito tantos libros y tantas cartas, la Biblia sería incompleta. Porque él escribió con pinceles, ¿no es cierto?, de oro y con pinceles de sangre todas estas cartas. Y la mayoría de cartas de San Pablo, ¿saben dónde fueron escritas? Cuando él estaba en prisión y cuando él estaba en pruebas y cuando él estaba en lo más bajo humanamente hablando, él ponía el nombre de Dios en alto. Y así, mis hermanos, ahora yo les pregunto, ¿creen ustedes que la vida del apóstol Pablo era diferente a cada uno de nosotros? Pablo era exactamente como nosotros, físicamente hablando. Tal vez habrá diferencia, ¿no es cierto? Porque tal vez nosotros la queremos ver de esa manera, no testificando y no hablando del amor de Jesús. Pero yo estoy seguro que más de alguno de aquí, todos los que estamos aquí,
Testificamos del amor de Jesús. ¿Por qué? Porque amamos a Jesús sobre todas las cosas. Y nuestra fe así avanza. Por eso les mencionaba, el punto esencial aquí es la fe, ¿no es cierto? Mirar con ojos de fe, como lo miró el apóstol Pablo. Ahora, como yo les decía, en el capítulo 50 de Hechos de los Apóstoles, les voy a leer un párrafo muy interesante. Dice así, el profeta declara, tú le guardarás en completa paz, cual nosotros leímos ya, ¿no es cierto?, el versículo de memoria. La paz celestial manifestada en el rostro de San Pablo ganó a muchas personas para el Evangelio. La paz de San Pablo en su rostro así ganó a muchos para el reino de los cielos. Todos cuantos le veían, dice, retenían la influencia de su misión con Cristo, tenía una unión con Cristo, daba mayor valía a su predicación, a las circunstancias, que sus obras. Qué maravilloso, ¿no es cierto? Daba más valía a las circunstancias, no a las circunstancias, sino que al Hacedor, que era Jesús. Quien vivía en su vida, con su mirada, con sus actitudes y con su manera de conversar, expresarse, se convertía en muchas personas. Qué maravilloso, ¿no es cierto? Y en sus declaraciones decía San Pablo en el capítulo 2 de Timoteo 1:12, dice, porque yo sé en quién he creído. Y esto es cierto, que en aquel que yo he creído es poderoso para guardar de mí este depósito para aquel día. Pronto también la noche de prueba y sufrimiento alborotaría la mañana gloriosa del día de perfecta paz. ¿Por qué San Pablo decía esto, mis hermanos? Porque Pablo sabía que él era perseguido. Él presentía que la muerte lo perseguía. ¿Por qué? Porque él amaba a Dios sobre todas las cosas. Si hay una de las cartas que a mí me enchina la piel y siento muchos sentimientos encontrados, son dos historias. Una de las historias, mis hermanos, de Moisés, que nosotros la podemos estudiar en Deuteronomio 34, todo el capítulo. Ustedes verán allí cómo el pueblo de Israel protestó contra Dios, cómo vemos que un caudillo como Moisés pudo llevar tanta gente, ¿no es cierto? No él solo, sino que Dios le hablaba a él. Pero allí podemos encontrar que cuando Moisés se encuentra en Pisga, ¿no es cierto?, tantos años pudieron cruzar, darle vuelta y vuelta al desierto, que Moisés allí, como un cordero, obediente. ¿Qué le dijo Jesús a Moisés? ¿Sabes qué, Moisés? Sube aquí y puedes contemplar la llanura, ¿no es cierto?, de Canaán, y vas a ver. Pero qué tristeza, ¿no es cierto?, pudo haber sentido en el corazón Moisés de saber de que él no iba a entrar allí. Cuando yo miro la vida de Moisés y digo mi vida y digo, wow, ¿cómo es posible, no es cierto, que un hombre tan imperfecto, pero en armonía con Dios, el Señor le dijo, ¿sabes qué? No vas a pasar para allá, tú vas a quedar acá. Entonces Moisés quedó confundido. ¿Cómo es posible que yo 40 años, 50 años en la iglesia, o haber nacido desde cuna en la iglesia, y ahora, ¿cómo es posible, no es cierto?, que yo pueda ser reprobado? Tantos años en la iglesia, viniendo y yendo, aún está predicando, enseñando. ¿Y cómo es posible? Porque los pensamientos de Dios no son vuestros pensamientos. Y Dios tenía un propósito muy especial para Moisés. Qué maravilloso es nuestro Dios, que nosotros pensamos y creemos que Dios me ha abandonado y que yo no tengo solución en mi vida. Cierto que nunca voy a la iglesia, nunca hago tales cosas, pero mi hermano, Dios tiene un plan especial para ti, como la tuvo con Moisés y la tuvo con San Pablo. Ahora yo les pregunto, ¿dónde está Moisés hoy? ¿Quién iba a pensar semejante cosa? ¿Quién iba a pensar después que él había protestado con la roca, golpeándola 3 veces y diciendo que se hiciera la voluntad de él y no la de Dios? Pero a consecuencia de eso tuvo que morir, ¿no es cierto?, y no ver la Canaán terrenal. Y tuvo que quedar allí. Pero ahora vemos el contraste de dos personajes, del apóstol Pablo. Y para eso me gustaría
que vayamos a ver esta historia que me impacta mi vida, que digo, ¿cómo es posible que una persona, un mártir, un hombre que dio todo por Jesús, ahora encuentre en una cárcel fría, ahora se encuentra, ¿no es cierto?, escribiendo cartas a su amigo Timoteo? Y para eso vamos a ir al libro de Timoteo. Vamos al libro de Timoteo, mis hermanos, capítulo 4, versículo 7. ¿Perdón? Segunda de Timoteo 4. El libro de Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. Es donde él dice allí que he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardando la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. No solo a mí, sino que también a quienes amamos la venida de Jesús, mis hermanos. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios, porque nosotros amamos la venida. El Señor nos dará una corona, ¿no es cierto? Como justamente la corona que se le da al atleta que toma el primer lugar, como este jamaiquino que les leía, ¿no es cierto? Él estaba listo para que una medalla, ¿no es cierto?, colgara en su pecho y decir, yo soy, ¿no es cierto?, el mejor atleta de la historia. Pero en ese momento, justo cuando le faltaban escasos metros para poder ser coronado, no alcanzó esa dorada presea. Pero la corona que Dios nos dará, ¿no es cierto?, esa corona que ellos alcanzan es corruptible. Pero la corona que Jesús nos dará es incorruptible. Para los hombres, ¿no es cierto?, cuando miran que alguien se levanta con un trofeo, con una presea, una medalla en su pecho, y dicen, wow, ¿cómo lo puedo obtener? Claro, porque trabajaron, ¿no es cierto? Le echaron ganas todos los días, estuvieron siempre haciendo lo que un atleta debería de ser. Para correr la buena batalla de la fe, tenemos que nosotros esforzarnos, primeramente, mentalmente, físicamente. Pero en el contexto espiritual debemos de esforzarnos, ¿qué? Espiritualmente, para obtener esa presea, mis hermanos. Ahora sigo leyendo. En el capítulo 9. Ahí San Pablo, como les decía, está ya preso en Roma. San Pablo allí le escribe a su amigo Timoteo. Es la historia, mis hermanos, que en mi vida ha impactado demasiado. Y me encanta compartir esta historia. ¿Por qué se lo digo? Porque no importando las barreras, las circunstancias, las situaciones en las cuales podamos vivir, y San Pablo viviendo en una cárcel fría, allí solo, de paso todos los habían abandonado. Les leo el 10, dice, el 9 dice, procura venir presto a mí, porque Demas me ha desamparado, amando a este siglo, y se ha ido a Tesalónica. ¿Saben quién era Demas? Él era un seguidor de Pablo. Y cuando vio que San Pablo estaba preso, él ya no tenía solución, dijo, bueno, Pablo está preso, ¿qué yo hago aquí? De repente nosotros deberíamos de ser líderes, ¿no es cierto? Pero Demas se dejó distraer por el mundo, amando más a este mundo, se fue a Tesalónica, olvidándose. Y San Pablo dice en su carta a Timoteo, porque Demas me ha abandonado. Cuando nosotros, mis hermanos, de repente abandonamos, ¿no es cierto?, en lo que hemos creído, ¿qué es lo que nos sucede? Solo fracaso. Estamos desamparando al Maestro, estamos dejando a quien nos ha creado, porque tú y yo salimos de las manos del Maestro. Y nosotros, no importando las circunstancias, debemos de estar, ¿no es cierto?, donde Dios nos ha dejado que estemos. Y este personaje Demas había abandonado a Pablo. Dice que se había ido. Crescente se fue ¿a dónde? A Galacia. Tito ¿a dónde? Pero ellos se fueron con una misión. Pero ahí dice, me trae la atención porque Demas me ha desamparado amando más a este siglo. Él amaba más a los deleites del mundo. Pero cuando se refiere, ¿no es cierto?, a Tito, que se fue a Dalmacia, ahora Lucas,
solo está conmigo. ¿Saben que este Lucas quién era? Lucas era el que escribió el libro de los Hechos y San Lucas. Él estaba allí con Pablo. ¡Wow! ¡Qué admirable! ¿No es cierto? Cuando Lucas estuvo con el maestro y vio el potencial que había en San Pablo. Porque mis hermanos, Pablo no era un hombre común y corriente. Físicamente lo era con nosotros, pero él realmente sabía en lo que había creído. Porque yo sé, ¿se recuerdan lo que leímos? Porque yo sé, decía él, en quién yo he creído. Continúo leyendo el 11. Solo Lucas está conmigo. Toma Marcos. ¿Se recuerdan ustedes de Marcos? Juan Marcos, ¿se recuerdan que en las primeras lecciones que estudiamos, por eso les dije, todo un trimestre estudiamos de San Pablo? ¿Se recuerdan ustedes de Marcos, Juan Marcos? Él fue el joven aquel que fue llevado, ¿para dónde? A la primer viaje misionero que San Pablo hizo. ¿Y qué pasó con este joven? Lo abandonó, se fue. Mis hermanos, Dios siempre te da una segunda oportunidad. Ahí como vemos, dice, trae conmigo a Marcos. Marcos es el mismo Juan Marcos. El Señor siempre camina la segunda milla con nosotros. Y Él le dice, porque es que me es útil. Vamos a seguir leyendo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil ¿para qué? Para el ministerio. Cada uno de nosotros, mis hermanos, somos útiles para el ministerio de Cristo. No importa en la área que tú te muevas, no importa en lo que hagas, somos útiles para el Señor. Y sobre eso, mis hermanos, Juan Marcos, Pablo miraba un potencial muy grande, Juan Marcos. Y dice, tráele conmigo porque me es útil para el ministerio. El 12 dice, a Tíquico envié a Efeso. Trae cuando vinieras el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Pablo era un anciano, mis hermanos, toda su vida. Después del encuentro con Jesús en Damasco, Pablo entregó 100% su vida a Jesús. Y ahora Pablo se encuentra en una cárcel fría allá en Roma. Era un anciano ya, pero aún seguía amando a Jesús sobre todas las cosas. Y en esa carta le dice a Timoteo todo lo que le quisiera que le trajese, ¿no es cierto? Que les llevara ¿a quién? A Marcos. Trae el capote que dejé contigo. Trae también los pergaminos. Y el 14 dice, Alejandro el Cardero me ha acusado y muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también, Timoteo, hablándole a Timoteo, le dice, guarda tú también, que en gran manera me ha resistido a nuestras palabras. En mi primer defensa ninguno me ayudó. Antes me desampararon y todos se han atribuido. ¿Qué cosa, no es cierto? En mi primera defensa ninguno me ayudó. Qué terrible, mis hermanos. Cuando leía esta carta, una carta de amor, una carta de desánimo, tal vez no, una carta de ánimo, una carta. Cuando nosotros leemos alguna carta que algún ser amado nos ha enviado a nosotros, o cuando recibimos algo, ¿no es cierto?, que expresa todo el amor del mundo para un hijo, para una madre, o para un padre, o viceversa, ahí nos dicen cuánto nos quieren. Y esta carta, mis hermanos, que le manda a él, simplemente le está pidiendo que traiga con él, porque Pablo sabía que sus días estaban ya en sus últimos días. Y sobre todo, lo que yo les quisiera compartir esta mañana es que San Pablo, a pesar de que era un anciano, siempre estuvo en comunión con Dios. Y el número 16 dice, el número 17 dice, mas el Señor me ayudó y me forzó para que por mí fuese cumplida la predicación y todos los gentiles oyesen y fuera librado de la boca del león. San Pablo, mis hermanos, él fue el apóstol de todos los gentiles, como ustedes se recuerdan, ¿no es cierto? Pablo y Pedro fue el apóstol de los gentiles, porque de hecho, se recuerdan cuando todos se reunieron los apóstoles y dijeron, ¿a quién vamos a sustituir? ¿No es cierto? Y fue Pablo llamado el apóstol de los gentiles. El apóstol, ¿no es cierto?, que iba a representar a los gentiles, a los incircuncisos, llamándoles así, lo que hemos estudiado ya. El 18 dice,
El Señor me librará de toda obra mala y me perseverará para su reino celestial, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Wow, es interesante cuando menciona a San Pablo, ¿no es cierto? Por favor, trae todo lo que está conmigo, todo el capote, los pergaminos, trae conmigo a Juan Marcos. Pero hay algo interesante que cuando Timoteo va para allá, ustedes sabían, ¿no es cierto?, que en esos lugares, hace 21 siglos, el único medio de transporte era por camello o por barco. Y se tomaba mucho tiempo para llegar. Me imagino, ¿no es cierto?, creo que en mi imaginación me siguen, cuando Pablo le menciona a Timoteo más adelante, allá en el capítulo 21, dice, procura venir presto antes que comience el invierno. Mis hermanos, esas palabras tienen que repercutir en nuestro corazón y en el mío, porque wow, ¿cómo es posible que Pablo le estaba diciendo? Él conocía bien los climas y las temperaturas de esa época, y me imagino que Timoteo, ¿no es cierto?, corrió al puerto para ir y llevarle el encargo que le pedía su maestro, San Pablo. Y llegando ahí encuentra, ¿no es cierto?, un letrero que decía, cerrado. ¡Wow! ¿Y ahora qué hacía Timoteo? Timoteo tenía que esperar ¿cuánto tiempo más para ir a esa carta que le había mandado su maestro? Tenía que esperar 1 año más. Mientras tanto, ¿qué pasaba con Pablo? Esperaba a Timoteo. Procura venir antes que comience el invierno. Mis hermanos, cuando nosotros meditamos en esa palabra, yo lo tomo para mí. Tengo que procurar, ¿cuándo? ¿Ir a quién? ¿Antes de qué? Procuremos, mis hermanos, de ir a Jesús antes que vengan las tribulaciones y los problemas. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque cuando nos vienen los problemas a nuestra vida, ¿no es cierto?, es cuando acudimos a Jesús y le pedimos al Señor, ayúdame con este problema. Pero San Pablo le advierte, ven antes de que venga el invierno. Y esta mañana, mis hermanos, el Señor nos quiere decir esto. Vengamos a Jesús antes que venga el invierno de los problemas, antes que venga el invierno de nuestra vejez, antes que vengan los problemas económicos, problemas espirituales, alguien que vengan los problemas de enfermedad. Mis hermanos, porque estamos en este mundo, somos muy frágiles, mis hermanos. Hoy somos y mañana no estamos. En esta hora estamos aquí y a la siguiente hora no sabemos si vamos a vivir. Por eso es importante que vengamos al Señor antes de que venga el invierno. Y me imagino, ¿no es cierto?, a Timoteo ahí corriendo de un lado para otro, y cuando llega el sign diciendo clausurado, próximo año. ¿Y qué hace Timoteo? Espera todo ese tiempo. Y al primer barco que salía, ¿no es cierto?, Timoteo lleva sus maletas, lleva consigo todo lo que San Pablo le pide y llega hasta ese lugar. Llegando ahí, comienza a correr Timoteo y preguntando en la cárcel de Roma si conocen a Pablo. Y nadie le daba referencia de San Pablo. No lo conocemos. Y se encuentra a alguien en la cárcel y le dice, y le da las señas, ¿tú conoces a un hombre anciano, con barba, que tal vez caminaba con dificultades? Oh, le dice, sí lo conozco, pero ¿sabes qué? Ayer lo ejecutaron. Qué tremenda noticia para Timoteo, mis hermanos. Qué tremenda noticia es que cuando nosotros, mis hermanos, recibimos una noticia de un ser amado que ha sido muerto o que está enfermo. Cada uno de nosotros hemos recibido noticias feas, noticias agradables, desagradables en nuestra vida. Y cuando Timoteo escucha esto, su corazón le dio un vuelco. ¿Cómo no pude venir? ¿Por qué no fui 2 o 3 días antes al puerto para poder ver con vida al maestro Pablo? De repente nosotros podemos pensar así, mis hermanos, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué yo no fui para verlo con vida? ¿O por qué yo no estuve en el lugar preciso para estar allí cuando mi hermano, mi hermana, mi vecino, mi padre, mi madre, X, en el momento preciso? Pero cuando llega el invierno, mis hermanos, de los problemas, San Pablo esta mañana nos dice, ven hoy
antes de que llegue el invierno. Dice Hechos de los Apóstoles que San Pablo, cuando estaba en el martirio que lo llevaban, dice que no le dijeron a muchos. Cuando Pablo fue llevado, ¿no es cierto?, al lugar donde iba a ser sacrificado, a muchos fue prácticamente en secreto, dice el Hechos de los Apóstoles. Fue en secreto porque si muchos hubieran sabido, más se hubieran convertido al Evangelio. ¿Qué cosas, mis hermanos? Que cuando nosotros estamos en problemas, en tribulación, somos conducidos, ¿no es cierto?, a lugares peligrosos o donde nos van a pasar cosas de que nosotros ni por aquí se nos ocurre, pero Dios tiene el plan correcto, exacto, al momento preciso. Dios tiene una solución grande en nuestra vida. Como leíamos hace un rato, ¿no es cierto? Que los planes de Dios, o decía hace un rato, los planes de Dios no son nuestros planes. Ni sus caminos, dice, el salmista dice, ni vuestros caminos son ¿qué? Vuestros caminos. Así que los caminos de Dios son exactos y son perfectos. Así que Pablo es conducido, ¿no es cierto?, por ese lugar y a muchos no le dijeron. ¿Por qué razón? Porque muchos iban a creer, iban a convertirse al Evangelio. En el último momento de su vida, San Pablo dio testimonio de su vida. Dice que cuando vio la mano, él no vio la mano ni la espada del verdugo que le iba a quitar su vida, ni vio el suelo donde la sangre iba a consumirse. Él no vio nada de eso, sino que dice que vio, Hechos de los Apóstoles, vio al cielo. Aquella escalera que vio Jacob, que unía el cielo con la tierra. Vio la escalera de Jacob. Y dice que él vio a Jesús, ¿no es cierto?, en ese momento. Y vio al hombre finito, mis hermanos, porque nosotros somos finitos. Y vio al Dios infinito. Oh, mis hermanos, San Pablo sabía en quién había creído. Como leímos, yo sé en quién he creído. ¿Tú sabes en quién has creído, mi hermano? ¿Has escuchado la voz de Dios que te dice, ven hoy antes de que llegue el invierno? Oh, mis hermanos, qué grande chasco pudo ser para este hombre, el profeta Moisés. De que tanto en su vida había ido y venido y había peleado y había protestado y le dicho al pueblo tantas verdades que el Señor le decía a través de su palabra. Y ellos no escucharon, su voz sorda. Y ahora ver a este hombre, ¿no es cierto?, condenado a muerte, llevado por el camino del martirio. ¿Será que Dios, mis hermanos, podíamos pensar en alguna manera, o algún ser humano en la mente finita del hombre podía pensar, tal vez Dios es injusto conmigo, yo tanto que he hecho? ¿Podía pensar eso Moisés? ¿Podía pensar eso Pablo? Pero ni en su mente pasó. Por eso donde leímos, mis hermanos, en Romanos 12:2, donde dice que nuestros pensamientos, nuestra vida, nuestra manera, debemos de cambiar nuestra manera de pensar. El 12:2 de Romanos, justamente donde decía, y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro ¿qué? Debemos de ser renovados, mis hermanos. Renovados. ¿Qué debemos de renovar? Nuestro pensamiento. Saber cuando Jesús te llama. Saber realmente cuál es tu misión. Saber realmente lo que Dios tiene preparado para ti. Pablo dijo, ¿no es cierto?, porque yo sé en quién he creído. Y San Pablo, cuando es llevado, ¿no es cierto?, a ese lugar, ¿qué habrá sentido en su corazón Timoteo cuando le dan esta noticia? Si tu maestro fue ejecutado ayer. ¿Creen que Timoteo no se sintió abandonado de alguna manera? Timoteo se sintió chasqueado y preguntándose en sí, y pudo haber pensado así: ¿cómo es posible que Dios permitió que San Pablo fuera ejecutado? Y mis hermanos, a Pablo no le pusieron una inyección letal. San Pablo no fue sentado en una silla eléctrica. Pablo no fue ejecutado de esa manera. Mis hermanos, Pablo fue decapitado. Su cabeza, ¿no es cierto?, cayó al suelo. Su sangre vertió. Pero así como vertió su sangre de este santo el apóstol, mis hermanos,
era como semillas que brotaban, ¿no es cierto?, como manantial. Mucha gente le siguió al ver el testimonio de Pablo. Hoy en el siglo XXI, mis hermanos, nosotros nos preguntamos, ¿quién es tu héroe? ¿Quién realmente te inspira a seguir cada día adelante? Por supuesto que me van a responder, Cristo Jesús. Pero cuando vemos hombres comunes como fue Pablo, físicamente como tú y yo, pongámonos a pensar, renovemos nuestro entendimiento y podamos decir, yo sé en quién creo y en quién he creído. Y no importa las circunstancias en donde Jesús me lleve, yo le seré fiel. La única manera que podemos ser vencedores es vivir en comunión con Jesús, como San Pablo vivió con su Maestro. Porque él dependía de Jesús, caminaba con Jesús cada día. Mi deseo, mi oración esta mañana, mis hermanos, es que cada uno de nosotros hagamos un pacto, un commitment con nuestro Dios. Decir, Señor, si tú me llamas, tú me hablas. Tal vez, mis hermanos, no sea el mejor exponente de su palabra. Tal vez no sea el que el mejores palabras rebuscadas busco para decirles esta mañana. Pero es el mismo Jesús que te está hablando a través de su palabra. Nosotros somos vasos, vasijas que llenas del poder del Espíritu Santo que Dios puede usarte. No importa la condición en que tú vivas. No importa realmente lo que te digan. Lo más importante es que Dios te ha escogido. Y si Dios te ha llamado que seas representante de Él en esta tierra, sigamos la carrera. Como decía San Pablo, todo lo tengo como basura, todo lo miro para atrás y me echo ¿para dónde? Para adelante, para obtener el premio que el Señor me dará justamente ¿cuándo? El día que Él venga. Para San Pablo, mis hermanos, en sus días él pensaba que Cristo venía, pero Cristo vino en el momento que fue decapitado. Para ti hoy, no sabes cuándo Jesús va a venir por ti. Puede ser esta noche, mañana, dentro de 20 años, dentro de 30 años. Pero debemos de venir ¿cuándo? Antes de que llegue el invierno. Si es esa tu decisión, ponte de pie y juntamente oramos pidiendo la bendición de Dios, que vayamos a Él antes de que llegue el invierno. Padre bueno que estás en el cielo, aquí estamos. Un grupo de tus hijos esta mañana reunidos para alabar y bendecir tu santo y bendito nombre. Gracias, mi Señor Jesús, por cuando miramos en tu palabra, podemos ver que hubieron hombres de fe, hombres que dieron todo, su vida por tu causa. Queremos pedirte esta mañana que nos ayudes a nosotros para darte lo mejor de nuestras vidas, para darte toda la vida, Señor. Una vida de servicio, una vida en servicio a los demás y una vida negada a ti. Ayúdanos, Señor, no ver las limitaciones, no ver para los lados, no ver, Señor Jesús, así como Pablo no vio la espada que iba a cortar su cabeza, ni la sangre donde iba a caer, ni el suelo donde iba a caer su sangre, sino que te vio a ti, como vio Jacob la escalera que unía el cielo y la tierra. Señor Jesús, así queremos elevarte cada día a ti. Ayúdanos a cada uno de nosotros, sí, para venir a ti hoy, antes de que lleguen los problemas de la vida, las dificultades y enfermedades y tantas cosas que nos acosan en nuestra vida diaria, y poder salir triunfante, como dijo San Pablo, yo sé en quién he querido, he peleado la buena batalla. Que tu amor y tu misericordia nos acompañen cada día de nuestra vida. Te pido especialmente por cada uno de mis hermanos que se ha puesto de pie esta mañana, diciéndote, Señor, aquí estoy. Yo quiero ir a ti antes que llegue el invierno. Gracias por esta mañana maravillosa que tú nos has dado. Te lo ruego y te lo pido en el bendito y poderoso nombre de Jesús. Amén, Señor.